Muy buenos días, mis queridos y amados hermanos. En esta preciosa mañana simplemente quiero compartir un versículo bíblico con ustedes. El verso es un verso que creo que todos lo conocemos. Es un verso donde Jesús habla de nuestra salvación y que Él no ha venido a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Veamos Juan 3:16 y 17. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Verso 17 dice, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces, principalmente en el verso 16 tenemos que de tal manera amó Dios al mundo. Dios amó. No es que lo va a amar, ya Él amó al mundo. De tal manera que se atrevió a hacer algo que muy pocos seres humanos hacen. Yo diría que ninguno. Y es entregar a su propio Hijo por todos y cada uno de nosotros los seres humanos. Ahora, hay muchas personas que piensan que Dios se ha olvidado de ellos y que están pagando alguna condena porque les suceden tantas cosas raras que ellos piensan que ya Dios se ha olvidado de ellos, que ya Dios no piensa en ellos. Inclusive otros han llegado a pensar y lo han dicho que Dios no existe. Déjame decirte, mi querido hermano, mi querida hermana, que Dios sí existe. Lo único es que el ser humano tiene que entender algo, y es que Dios escogió a su propio Hijo para que sea el mediador de la humanidad. O sea, Él es el medio por el cual tú y yo podemos ser salvos. Nadie puede obtener una salvación si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. Veamos, Juan 3:17 dice que no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ahora, muchas personas piensan que podemos ser salvos por una religión, o que podemos ser salvos con los bienes que hacemos, o que podemos ser salvos porque asistimos a la iglesia. ¿Cómo yo le explicaría 20, 30 años asistiendo a una iglesia y ya no creemos que somos salvos porque estamos asistiendo a la iglesia? Está bien, eso es parte del proceso, pero Dios está hablando bien claro. El que te puedes otorgar una vida a ti se llama Jesucristo, porque es el Hijo de Dios, y Dios fue quien lo envió a Él al mundo, no para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por medio de su santo y sagrado Hijo Jesucristo. Nosotros tenemos que comprender que verdaderamente Jesús es el dador de la vida. A veces entiendo que el ser humano, nosotros los seres humanos, muchas veces vivimos frustrados, pero no es porque queremos estar frustrados, sino que nuestros antepasados, nuestras generaciones pasadas, realmente nos encadenaron, porque ellos también fueron encadenados y corrieron con una maldición, y esa maldición nos sigue a nosotros, una maldición de religiosidad. Y pensamos que porque somos religiosos somos salvos, que porque decimos 4 Padre Nuestro y 2 Ave María ya somos salvos. Las cosas no son así. Verá, la palabra del Señor dice muy bien claro que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente Jesucristo. Podemos mencionar a Dios muchas veces, podemos mencionar al Señor muchas veces, podemos decir lo que sea, pero cuando se menciona el nombre de nuestro Señor Jesucristo, es como si el mismo infierno temblara de pavor y temblor, porque es que el nombre de Jesucristo es el nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Jesucristo es sobre todo espíritu de religiosidad, sobre todo espíritu de dolencia, sobre todo espíritu de temor, sobre todo espíritu de maldición, sobre todo espíritu generacional, sobre todo yugo del diablo. Hermanos, no importa cuántos conjuros del diablo hayan hecho en contra de nosotros,
aún desde el vientre de nuestra madre. Déjame decirte algo, Jesús es el dador de la vida. Y Jesús es el único que puede darnos vida y vida en abundancia. Si retomamos el verso, principalmente el 16, donde nos habla claramente, y creo que muchas personas pasan esto por alto. Escuche, dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, la palabra clave aquí, o la palabra rema, para nosotros los seres humanos, es todo aquel que en Él cree. Porque muchas personas se ponen a parafrasear este versículo, y a veces hasta leyéndolo, usan la palabra para que todo aquel que en Él crea. Usted no puede crear nada para Dios. Usted lo único que tiene que hacer es creer en Dios, creer en Jesucristo como único y suficiente Salvador de su vida. La palabra clave es para que todo aquel, oiga bien, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga una vida eterna juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Así que, mi querido y amado hermano, ¿por qué es que nosotros somos tan duros de corazón y no nos atrevemos a dar un paso adelante, a romper todo espíritu de religiosidad, a romper todo aquello que ha sido engendrado en nosotros? Hermanos, demos un paso y rompamos todo paradigma del diablo en nuestras vidas y empecemos a creer en nuestro Señor Jesucristo para poder obtener una vida eterna. Verá, el Señor Jesucristo dice que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de paz, de amor y dominio propio. Dios le bendiga, mis queridos y amados hermanos, y que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos nosotros. Amén y amén.